Bienvenidos a Tinta y Liderazgo, el podcast donde las historias se inspiran, las ideas se convierten en acción y los sueños literarios toman forma. Soy Samuel Acosta Hinoa, escritor y motivador dominicano, y este espacio fue creado para ti, lectores apasionados, escritores en crecimiento y soñadores que buscan abrirse camino en el mundo literario. Aquí conversaremos con profesionales y líderes en el ámbito literario, social, educativo, editorial, entre otros senderos, quienes compartirán herramientas reales para ayudarte a convertir tu voz en una fuerza transformadora. Porque escribir no es solo crear libros, es abrir caminos, tender puentes y construir futuro a través de las palabras. Hola, 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 mi gente bella. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tinta y Liderazgo Podcast. Hoy llegamos al episodio número 6, mi gente bella, de nuestra primera temporada, con un tema que nos invita a reflexionar sobre el poder de la transformación de la palabra, la literatura como voz social. Será un espacio para explorar en cómo la escritura puede convertirse en un eco colectivo capaz de visibilizar realidades, cuestionar injusticia y tejer puentes de conciencia, empatía y solidaridad. Nuestra invitada de hoy es Catalina Pérez Gil, hija adoptiva de Sincelejo, Sucre, pero nacida en Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. Estudió administración de empresas y apasionada a la poesía. Ha publicado su primer libro, 100 lágrimas para una sonrisa, en el año 2000, obteniendo luego el segundo puesto en los Juegos Florales de Poesía de Sincelejo 2003 y el primer puesto compartido en el 2005. Es cofundadora de Taller Literario Agora, un espacio donde la literatura y la comunidad dialogan. En el 2007 publicó su segundo libro, Sosteniendo la Tarde, y sus poemas han viajado a antologías, revistas y suplementos literarios dentro y fuera de Colombia, incluyendo El Salvador. Actualmente reside en Montería, Córdoba, y se encuentra trabajando en su próximo poemario, mi gente bella, acerca de dar a luz y otras sombras. Catalina, a tinta y liderazgo. Micrófono virtual es completamente tuyo. Gracias, Samuel. No digas más que soy poeta. Mueren en mi boca las figuras de las manos, de aire, esta calma. Intercambio medios días, mantengo desnudo el corazón para cubrir la piel de sórdidos fantasmas, los mismos zapatos azotando la tierra, el vientre de cascada contra las piernas, la última muerte sosteniendo la pluma. Eso es todo. El que fuera un hombre vestido para la viudez del tiempo. Gracias, Samuel. Apasionante, mi gente bella. Qué manera de empezar este converse, esta tertulia, en donde vamos a aprender bastante de ti, sobre tu trayectoria, y también aprenderemos sobre el poder de la literatura como voz social de nuestros pueblos. Sí me gustaría que hablaras un poquito de ti para que la audiencia conociera un poco más de ti antes de ir a hacer las preguntas. Gracias. Bueno, Samuel, mi nombre es Catalina Pérez Gil, soy colombiana, sí, en el interior del país. De hecho, muy curiosamente, en el lugar donde nací, antes, miles de millones de años, ese lugar era mar. Ahora es una cordillera esplendente, hermosa, pero que ha conservado durante todos esos años la sal del mar. Yo nací allí, pero con la inquietud de estar cerca del mar, y la vida así lo quiso. Me ha traído a habitar el Caribe colombiano, vivo cerca del mar, ahí me formé. En este espacio del territorio colombiano he tenido dos maravillosos hijos. Soy la mamá orgullosa de Ernesto y de Juan Miguel Medina, y también en este espacio de la tierra, acá de este mar Caribe, del Océano Atlántico, desarrollado mi quehacer poético y mi voz social desde la literatura y desde lo femenino. Impresionante, impresionante, totalmente, de que todo lo que dices está colmado de pasión.
cultura, de muchísimas cosas más. Y es tan bello tenerte aquí, en donde conoceremos a más también a profundidad sobre esa relación tan bonita que has formado con la literatura, o como mismo mencionaste, ese quehacer poético o literario. Sí me gustaría que pudieras compartirnos a nosotros cómo definirías el concepto de voz social y de qué manera crees que esta voz se manifiesta en la literatura. Bueno, Samuel, para responder esa pregunta tenemos que recordar que a mediados del siglo pasado, en Latinoamérica sobre todo, una cantidad de movimientos sociales que influyen todas las áreas del arte, el cine, la música y por supuesto la literatura y la poesía. Este movimiento revolucionario intentaba cambiar la perspectiva con la que la sociedad estaba viendo los cambios políticos y sociales del momento que se hacían necesarios. Pero también era una forma de involucrar esa parte que por mucho tiempo estuvo ajena a esos cambios políticos y era la parte de los artistas, de los que hacían literatura. Se pensaba que desde ese ámbito, de esa esquina, desde ese rincón, no se podían generar cambios que fueran significativos, pero este movimiento demostró todo lo contrario. De hecho, entonces generó algo que se conocía como la poesía protesta o la música protesta o el arte de protesta, pero a mí me gusta más hablar del concepto de la voz social, en solamente ese movimiento, en esa época, o en ese tiempo, o en ese fenómeno sociológico, sino que nos permite hacerlo extenso a cualquier momento histórico y a cualquier momento social, momento sociológico o fenómeno sociológico, llamémoslo mejor de esa manera. Cuando hablamos de voz social, podemos hablar desde lo íntimo, ¿sí? Desde lo íntimo hacia todo lo que puede abarcar a cada persona dentro de la sociedad, como algo parecido a lo que decimos cuando hablamos que desde lo local podemos llegar a lo global. Entonces, es un concepto que nos reafirma que no estamos en este mundo solos. Samuel, este tiempo, esta época en que estamos viviendo, nos está llenando de personas y sin embargo nos está aislando de todos. Sí, hay un desarrollo demasiado individualista del ser. Estamos detrás de una pantalla, ya dejamos de ser un nombre, una persona para ser un perfil en una red social, en determinado espacio que termina siendo un espacio virtual, pero estamos aislándonos, estamos encerrándonos en la casa. Y es importante que comprendamos que nosotros como seres humanos somos seres sociales. Por eso es tan importante repetir ese nombre o esa categoría. Es una voz social porque nos recuerda que tenemos que, desde lo que somos nosotros, proyectarnos a lo que estamos o lo que podemos aportar a nuestra sociedad. Lo que podemos hacer para unirnos, ¿sí? Para trabajar mancomunadamente, para dejar de ser simplemente un perfil y poder ser una comunidad. Recuerdo un proverbio nigeriano, proverbio africano, que es muy importante. Criar un hijo se hace necesario todo un pueblo. Eso es algo que estamos Wow. olvidando. Necesitamos recordar que la crianza de nuestros hijos y de nuestros jóvenes necesitan de una conciencia de lo que es comunidad y de dejar de desarrollar simplemente en nuestro aspecto individual o esta Wow. competitividad que Sí. genera en nuestro día a día. Es impresionante en cómo, Dios mío, impresionante que como mismo dice sobre ese proverbio, nos invita a socializarnos, a mantener esa sociedad, esa solidaridad, ese saber de que no se habla, y lo he dicho en varias ocasiones en los episodios que se han grabado, de que dejar de hablar del singular y enfocarnos en lo plural, de que somos uno en su totalidad, independientemente del color de piel, orientación sexual, de la nación en donde nacimos, sino de que todos somos unidos. Y impresionante y de que somos más que un perfil que digital que nos está induciendo a nosotros a reflejar cosas que no somos, que realmente no nos identifica, que realmente no somos nosotros como esencia, que nosotros vamos más allá de hasta del mismo nombre.
de nosotros y impresionante. Y sí me gustaría que hablaras un poquito de tu experiencia como poeta y también cofundadora del taller literario Agora. ¿Qué significa para ti que la literatura pueda ser ese canal de expresión social? Porque aquí mencionaste de que lo local tiene el poder de llegar al logro. Amplíenos un poquito ahí sobre eso. Gracias, Samuel. Bueno, para hacer un poco de contexto, el taller Sí. literario Ágora nace de un grupo de jóvenes que ya no estamos tan jóvenes, hace más de 20 años, que empezamos a reunirnos primero en una biblioteca universitaria y después en una biblioteca municipal. Y empezamos a conversar sobre el quehacer poético, primero muy centrados en la parte estética, pero después considerando cómo podíamos influir en las nuevas voces o desde las nuevas voces que nos considerábamos en ese momento en otros jóvenes, en los niños, en las niñas. Es esa eterna pregunta que se dice, no, pues la poesía para qué sirve, ¿sí? Si solamente el goce estético o si tiene una trascendencia mayor. Entonces, partiendo de allí, esos chicos que todavía no teníamos muchas responsabilidades, ni paternas, ni maternas, incluso laborales, podíamos todavía hacer muchísimas cosas, pero fue un espacio muy bonito que nos ha marcado a todos los que en ese momento iniciamos ese proceso hasta el día de hoy. Entonces yo pienso que en este momento de mi vida, que ya no estoy tan joven, sigo creyendo en este tipo de consensos entre artistas, entre poetas, sigo creyendo en esta apuesta cultural y de expresión artística. Y es que aunque de pronto no se manejen masas, aunque no logremos llegar a ser influencers, sí podremos con que lleguemos a uno o dos o tres de los jóvenes, de las personas, a influir en esta manera distinta de expresarse, de la vida, de comunicarse con el otro, de generar diálogo, porque es que la poesía pues permite eso, generar diálogos. Pues ya con eso lo tenemos ganado. El chico que logramos ganar o la chica que logramos ganar de que deje de usar tanto tiempo en el celular y tome un libro, para nosotros eso ya es mucha ganancia. Entonces yo creo que ese es el objetivo que se tuvo desde el principio y que seguimos manteniendo ahora, cada uno desde sus orillas, cada uno desde sus espacios. Incluso yo digo y lo mantengo desde mi maternidad, porque es que el papel de nosotras como madres es impresionantemente importante y Sí, definitivo. señora, Y desde allí lo totalmente. seguimos haciendo. Totalmente, eso es cierto, eso es cierto. Y ustedes las madres son las capitanas que dirigen nuestros barcos. Y yo nací dentro de un núcleo rodeado de mujeres. Y para mí ustedes son los seres más fuertes. Y si en algún momento lo he mencionado también en varias ocasiones, de que en las historias solamente se visualiza la imagen de un hombre como el liberador de un pueblo y demás. Pero no detrás de ellos, sino al lado de ellos hay grandes señoras que han apoyado esa visión. Y es súper bonito de ver de que ustedes, ya cuando eran más jovencitos, y todavía lo son jóvenes todavía, reunieron y dijeron, miran, vamos a hacer esto, vamos a hablar de poesía, vamos a alzar nuestra voz, vamos a ver en cómo podemos llegar, aunque sea que aunque en su momento no tenían las responsabilidades que tienen actualmente, pero que vieron un espacio seguro y creativo para vivir y compartir la literatura y de que no solamente en ese momento, como lo que está mencionando, no vieron solamente a ustedes en ese espacio como like, ok, este es nuestro presente, pero también estamos proyectándonos hacia nuestro futuro. Y como mencionaste, si dentro del grupo asiste un niño y ese niño es atrapado por la literatura, es una victoria total. Y felicitaciones por todo eso. Y sí, me gustaría que pudieras compartirnos un poquito sobre tus poemas que han sido compartidos, valga la redundancia, en escenarios culturales y publicaciones dentro y fuera de Colombia. ¿Qué ocurre cuando los poemas tuyos
llegan a otros espacios íntimos, porque primero empezaron desde un espacio íntimo en tu centro, en tu espacio, ¿cierto? Y ahora ya están en otros lugares. ¿Qué es para ti eso? Samuel, es un proceso inacabado. Ese es el quehacer poético termina con la muerte. No tiene otra forma de ser, otra forma de coexistir. Se alimenta del día a día y de las experiencias. Y así como en nuestra vida hay hitos que marcan, hay inflexiones históricas que nos mueven hacia un lugar o hacia otra, de la misma manera sucede con el quehacer poético y con la forma en que lo expresamos. Va Mm, acompañado de esos hitos. El poeta que diga que puede escribir sobre las experiencias de otros, lo aplaudo. No sé cómo lo hace, no sé cómo lo logra, tal vez estéticamente o académicamente llegue a ser un gran poema, pero yo no soy capaz. O sea, para mí es muy importante hablar desde mi realidad y desde mis procesos. Entonces, total, todo ha sido un proceso. Obviamente, cuando era una niña y empezaba a escribir, había mucho de imitación. Y en esto quiero plantearte algo, Samuel. Cuando uno es niña, mujer, y está en las instituciones educativas, tiene muy poco acceso a voces femeninas. Y es muy difícil identificarse con voces femeninas que te digan algo sobre los cambios que están ocurriendo en tu cuerpo, sobre el mismo amor que en ese momento está completamente idealizado, sobre el futuro, sobre la maternidad, sobre todo, todo, todo. Entonces, ese acceso cuando somos niñas, cuando somos adolescentes, a estas figuras femeninas es tan reducido que uno termina idealizando o termina configurando su voz o imitando incluso voces masculinas. Entonces, por ejemplo, mi referente era Pablo Neruda. Mi referente después fue Raúl Gómez Hatti. Mi referente inicial fue Porfirio Barba Jacob. Una cantidad de lista de personajes masculinos que era muy difícil. Entonces, cuando llega la juventud, perdón, y llega Ágora y llega con ello otras voces femeninas, obviamente pues tiene que cambiar la voz y la voz total, empieza a buscar lo femenino, no por querer hacerle guerra, por querer hacer distancia con la literatura escrita por hombres, no, sino porque es importante fortalecer esas referencias femeninas desde el propio quehacer totalmente. individual. Entonces, así fue que me fui acercando más a esa búsqueda, a esa búsqueda. Y cuando llega la maternidad, pues no hay nada más femenino que ser madre. O sea, es algo que solamente las mujeres podemos explotar, podemos expresar. Y se puede creer que la maternidad no tiene nada de voz social, pero Mm, lo tiene mm, todo mm, porque el papel de la madre en la sociedad, el papel de la madre en el desarrollo histórico de los pueblos es mucho más importante que cualquier otro fenómeno sí es, social. Entonces, de eso va acerca de dar a luz y otras sombras. Es una búsqueda, como dice Virginia Woolf, de tener una habitación propia, de generar espacios propios, que poder hablar desde lo femenino y poder abrir ese espacio para otras chicas, poder expresar eh, de qué va esto de ser mujer en la sociedad, de qué va esto de ser madre en la sociedad, sin esos estereotipos clásicos que ya veníamos o que ya se vienen conociendo hace tantos años desde la literatura escrita por hombres desde hace muchos años. impresionante, impresionante. Y es súper chévere de que en vez de que tanto tú como mujeres poetas han empezado a apoyarse unas a otras, a leerse, a conocer de lo más íntimo temas súper importantes, como tú mencionaste, la maternidad, ser mujer, lo que significa ser mujer, y que creo que siento de que la voz femenina ya estaba ahí presente, aunque sea un poquito en la voz de los hombres, porque los hombres todos lo debemos a nuestras madres, pero ya ahora es más presente. Hemos estado viendo, y yo en lo personal de los eventos en donde he asistido, he visto más apoyo al arte
de mujeres que de hombres. Y eso ha sido en el escenario que yo he ido a Colombia, Argentina, para eventos de actividades poéticas. Aquí en la ciudad de Nueva York he asistido también a diversos espacios y gran parte, o sea, de la audiencia son mujeres. Y eso a mí me ha parecido fascinante en todo el sentido de la palabra, porque hemos visto que ahora la mujer ha estado reclamando espacios para crear diálogo de hablar de temas actuales y temas importantes y temas que muy necesarios, ¿cierto? Y sí me gustaría que nos pudieras contar un poquito de cómo fue esa transición geográfica, porque sabemos que naciste en Zipaquirá y estuviste también en Sincelejo y ahora vives en Montería. ¿Cómo tu escritura fue influenciada por esos dos lugares, esos Muy tres lugares? importante. Yo de hecho podría condensar los espacios geográficos hablando del interior del país y el Caribe colombiano. Mm, En el interior del país conocí la poesía, pero definitivamente en el Caribe colombiano se vive la Mm, poesía. Es lo mm, mismo que sucede con la música. Fíjate, en Colombia, no sé, esto es un fenómeno muy colombiano y uno podría decir, "Ah, pero es que no se mudó de país como en tu caso, ¿no? Que tu cambio geográfico, pues imagínate, ¿no? De República Dominicana hacia Estados Unidos. Y uno diría, no, en Colombia eso no puede ser tan distintivo, ¿no? Porque estamos como dentro del mismo país, pero es que somos un país de regiones completamente distintas. Incluso la forma de hablar, en la forma de vestirnos, lo que comemos, hacemos una cantidad de países chiquiticos así en engranaje, ¿no? Y eso se debe también a que en la época de la colonia, cuando llegan a Colombia, como que cada región de España fue apoderándose de un lugar del territorio del país. Por ejemplo, en el Caribe se quedaron los andaluces y con ellos mm. la música. Caribe era el puerto donde llegaban las personas esclavizadas desde África, enriquecieron culturalmente este lugar del país. En cambio, los madrileños o los del centro de España se fueron también al centro del país. Ah, Y los de la región vasca buscaron, por ejemplo, departamentos como eh, Antioquia y Valle del Cauca. sí. Y eso combinado con todas las etnias que ya estaban habitando estos lugares, con todas las formas en que se fue dando la conquista, la independencia, los procesos históricos, nos hacen muy, muy, muy diferentes. Entonces, sí, fue un cambio de 180 grados, pero fue un cambio muy bonito, porque cuando llego a vivir a Sincelejo, a la costa, me doy cuenta, como te decía, que acá se vive la poesía. O sea, tú te encontrabas en cada esquina, acá le llamamos juglares. No sé Juglares. si tienes en el radar qué significa esa palabra, Eso no es pero como lugar, un lugar, como una ciudad o una esquina de una ciudad o como... podríamos decirle el que relata o el que canta un lugar, el que lo Ok. describe a través del canto. Entonces, resulta que acá Mira, en el Caribe, la forma en que se transmitían las noticias de un municipio, de una aldea a otra aldea, era a través de los juglares, ¿no? Ellos iban con sus instrumentos musicales y iban relatando las noticias de manera poética. Por eso este ay Dios fenómeno, mío, por ejemplo, este fenómeno en La Guajira, en departamentos como el Cesar, en el que personas prácticamente analfabetas logran composiciones poéticas tan hermosas, de una calidad tan alta, como de pronto la consiguieron en la generación del 27, perdón, en España. Dios mío. Y sin acceso a libros, sin acceso a la poesía, y estos juglares se encontraban acá, cuando llegó a vivir al Caribe, yo encontraba juglares en cada esquina, personas que escribían, compositores, músicos, bailarines, una riqueza cultural tal que enriquece el quehacer poético, que te lo cuestione incluso, que te lo baja, eso fue lo más importante, que te lo baja de los
stands en el que están encerrados en bibliotecas o en institutos académicos. Eso fue como lo más importante, poder darle calle a los libros que yo venía leyendo en sí. Impresionante, impresionante. Aquí estamos aprendiendo de historia, de poesía, de muchísimas cositas tan bonitas y lo chévere que lo estás haciendo de una forma bien sincera, bien tú, que me encanta bastante. Y sí me gustaría que nos hablara de que si crees que la poesía puede ser una forma también como de protesta, de sanación colectiva o de construcción de conciencia. Completamente convencida de ello, Samuel, completamente convencida. Hace tal vez un mes, tuve la oportunidad de liderar un espacio taller con jóvenes de más o menos 15, 16 años y el tema era la poesía como herramienta de sanación. Y fue una búsqueda entre todos. Hicimos un ejercicio que he hecho en varias ocasiones, que de hecho lo hicimos con los jóvenes en los procesos de literatura, y ese ejercicio se llama el mural de los espejos. Y entonces, si lo Sí, recuerdas, sí, 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 entonces sí. fotografías de niños, de niñas, de adolescentes que han vivido de cerca el conflicto armado en el país. Entonces le entregamos esa fotografía en blanco y negro. En su mayoría me gustó usar mucho las fotografías de Jesús Abad Colorado. Em, y cuando este joven, este niño, esta niña ve esa fotografía y le decimos, este es tu espejo, este eres tú, dale voz a Uf, ese niño, dale voz a esa niña, pues yo pienso que se me empieza a deconstruir eso de que, bueno, eso de lo que está pasando por allá, ese conflicto no es conmigo, eso no me pasa a mí, eso no me va a pasar a mí, no le va a pasar a mi familia, yo no necesito sanar. No, 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 no. Ese es un espejo para que veas que como sociedad necesitamos sanar, wow, que es lo que le pasa al vecino, lo que le wow. pasa Sí, a los niños sí. allí en La Guajira, en África, también Wow, nos compete, también hace parte de nosotros. wow, Y en la medida que nosotros sigamos wow, viendo las noticias y seamos indiferentes a ello, seguimos perdiendo como sociedad. Entonces, la wow. poesía es una forma de decir eso. Mira, este es el espejo en el que yo me miro. Esta es la voz que le estoy dando a esa persona, a ese ser humano que no ha podido alzar su voz. La alzo por él y digo, no es indiferente, no me es Wow. indiferente. Esto no está ocurriendo en otro lugar, esto está ocurriendo aquí y me está ocurriendo a mí y lo que le pasa a ellos es como si me pasara a mí también. Esa es la idea, trabajar ese Mira, tema. tú me pusiste la piel de gallina, Dios mío, y los ojos aguados. ¿Por qué tú me estás haciendo esto, mujer? Dios Padre, o sea, lo que mencionaste me llevó nuevamente a lo que dijiste al principio, que la crianza de un niño también depende del pueblo. O sea, todo Sí, se basa a lo colectivo. Lo que le está pasando al vecino también me afecta a mí. Y lo aquí que está está. pasando en el mundo también tiene el poder de afectarme a mí. Y es chévere de ver de que la poesía puede ser ese puente para la sanación, pero a la misma vez desde nuestra esencia podemos también transmitir esa paz, diría yo. Porque a veces bueno, se ha promocionado de que la felicidad es esto. La felicidad significa para cada persona distintas cosas, Ah, pero ok. algo más importante que la felicidad es la paz, que independientemente de estar triste como estar feliz, tener una paz. Um, yo mejor dame a irme para la otra pregunta. Me encantó bastante, Dios mío, me encantó bastante. Es chévere de poder tener a alguien como tú que puede, de que hable desde un espacio de amor, desde un espacio desinteresado, en relacionado a la poesía como un vehículo de cambio social, pero también
una guía que nos ayuda a encontrarnos nosotros mismos, que nos ayuda a viajar a nuestro interior, de ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay ahí, qué cosas hay que limpiar de nuestra casa, qué cosas hay que traer a nuestra casa. Y, ay no, bueno, por ahí sigo y Claro. me pongo ya ahí loco. Y pues sí, honestamente, eso fue un home run que hiciste. O sea, mejor de ahí se daña, como decimos en República Dominicana. Y pues sí, y más de que estás también ahí apoyando a esos escritores emergentes, trayéndoles a ellos temas de lo que ha pasado en su nación y de cómo ellos lo interpretan y de cómo ellos pueden de alguna forma formar parte de ese movimiento donde se promueve esa paz y ese pensamiento crítico. Y hablando sobre ello, que yo sé que mencionaste sobre algunos autores quienes formaron parte de ese desarrollo de quehacer poético, pero sí me gustaría que lo mencionaras algunos de ellos para que así la audiencia pueda conocerlos y buscarlos y leerlos, porque aquí estamos en un intercambio de maestros. Claro. Bueno, hay muchos autores que me gustan muchísimo y que siento que han influido en mí. Inicialmente encontré una poeta que se llama Ana Akhmatova. Ah, Ella es rusa, vivió, primero gozó de cierto cuidado de parte de los zares de Rusia, pero cuando cae la monarquía rusa, tiene que padecer una cantidad de persecución, fue exiliada, bueno, y ella empieza a hablar de los cambios allí en el mismo Moscú, es una gran poeta. Ana Akhmatova. Hay otro poeta que me encanta, Wisława Szymborska, también en sentido de lo femenino, hablando de latinoamericanas, eh, Blanca Varela, una poeta que fue peruana, maravillosa, sensible, una sencillez en los versos y sin embargo una profundidad, una capacidad impresionante. Sugiero también a María Mercedes Carranza, colombiana, me gusta muchísimo, una mexicana, hablando de la voz social, no podemos dejar de leer a Rosario Castellanos. hmm, Rosario Castellanos, definitivamente una poeta clave en todo este tema social, en todo este tema de la voz social. Y en cuanto a poetas masculinos, pues obviamente no podemos dejar de leer a Pablo Neruda. Hay un colombiano que me encanta que se llama Raúl Gómez Hattin, un venezolano que se llama Eugenio Montejo, que es Eugenio Montejo. increíble. Eugenio Montejo, Guatanabe en el Perú. Guau, tiene un poemario que se titula El Guardián del Hielo. Ese es un poemario obligado, de obligada lectura. Hmm. Watanabe, peruano. Y bueno, ya los demás que son como más conocidos, pero digamos que esos son básicamente los que me han influido más. Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, que son muchas. No, no, Bueno, no, ahí ya. no, no, la lista es larga, la lista es larga. No, pero eso forma parte de este camino como escritor y de que uno tiene que, o sea, nadar en las aguas de la poesía o de la narrativa, independientemente del género en donde uno esté transitando. Y eso conlleva estudiar y analizar creaciones de otros hermanos y hermanas dentro del arte. En tu obra poética, ¿qué lugar ocupa la mujer como figura, como experiencia y como perspectiva transformadora? Sí, Samuel, esa pregunta no es tan sencilla como parece. Y yo diría que la mujer obviamente tiene que ocupar un lugar principal, pero, en este sentido no puede desligarse de lo que nos conecta como seres humanos. ¿No? Si bien es cierto que es necesario dentro del quehacer poético poder hablar desde nuestra experiencia, desde lo femenino, ¿no? Seguir fortaleciendo esos espacios que se nos han abierto como mujeres dentro del ámbito literario y artístico. También no podemos olvidarnos de que somos parte de un gran grupo, de lo bonito que es poder encajar sin estas distinciones de género, como dentro de un gran marco de lo que es la literatura universal. O sea, a mí me gustaría pensar más que hablar
de la mujer, podríamos hablar de lo femenino, ¿no? Y que sigue siendo imperante dentro del leitmotiv del quehacer poético, hablar de lo que nos hace humanos, sin desviarnos, perdón, sin desviarnos, sin aislarnos, sin generar otra frontera más de las tantas que ya tenemos y que son Amén. fronteras a veces invisibles, pero que son difíciles. Entonces, hablar desde lo femenino en la poesía resulta muy importante. Primero, para darle voz a todos esos fenómenos sociológicos e históricos que nos han callado mucho tiempo atrás, en Gracias. épocas pasadas, o que incluso todavía en la actualidad nos hacen difícil o nos colocan desventaja frente a nuestros compañeros poetas masculinos. Yo lo Ujú. digo, lo abordo, por ejemplo, en el libro acerca de Arandes y otras sombras, porque me demoró 18 años en volver a publicar un libro. O sea, cuando Wow. publico el segundo libro, estaba por nacer mi primer hijo y en este momento ese hijo ya es mayor de edad. ¿Por qué tuve que esperar tanto tiempo para poder publicar un libro? Y es eso, es que no es tan fácil para una madre que tiene que ocuparse aún todavía en este siglo casi completamente de toda la responsabilidad de criar un hijo. Y entonces se Total. le exige que además de eso tiene que ser productiva a nivel capitalista, a nivel económico. Entonces esa misma mujer que pretende ser poeta y que pretende compartir su experiencia, está criando un hijo 24/7 sin poder dormir, está luchando con la lactancia, está luchando con posparto, está luchando con cambios hormonales, está luchando con que tiene que trabajar 8 horas diarias, está luchando que todavía tiene una carga doméstica muy elevada, todavía no se ha equilibrado nuestra carga doméstica. Entonces está todavía sobre nuestros hombros los quehaceres de la casa en su mayoría, mientras que nuestros compañeros varones pueden llegar a la casa después de un horario de trabajo, simplemente encuentran la cena ya lista, no en todos los casos, obviamente, te estoy hablando de algo que pasa acá en Latinoamérica, no sé. Encuentran su cena servida y después de que tienen su cena pueden sentarse en su habitación, abrir su computador, y leer, mientras que esa mamá, después de que ha servido la cena, tienes que arreglar la cocina, llevar a sus hijos a dormir, darles un cuento, porque además está la responsabilidad de llevarlos a la lectura. En eso se están haciendo las 10, 11 de la noche y tal vez ya no quede espacio para concretar esa idea que te viene rondando o para terminar esa lectura que hace tanto tiempo quieres hacer. Wow. Entonces, es la dinámica social la que nos sigue distanciando de nuestras posibilidades creativas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de todavía tener sobre nuestros hombros tanta carga. Vuelvo y repito, este proverbio africano me gusta mucho cuando dice que para crear un hijo es necesario todo un pueblo, y es que en la modernidad a las mujeres nos han dejado solas con la maternidad. Nos toca contratar niñeras. ¿Cómo se criaba un hijo en el pasado? ¿Cómo eran nuestras comunidades en el pasado? Hablemos de nuestras comunidades indígenas. Una mujer daba luz y además de que era atendida por dulas, por parteras, una cantidad de mujeres sabias, llores, también las labores domésticas se compartían entre todas. Esa mujer podía dedicarse a lactar y no tenía que pensar en que tenía un periodo de 3, 4 meses y tenía de licencia de maternidad y tenía que volver a trabajar y aportar, ¿no? Pues los hombres también en comunidad salían, cazaban, traían lo Sí. necesario para el sustento y la mujer se conectaba con la tierra, aprendía de plantas, aprendía cómo sanar a sus hijos, a sus compañeros, con lo mismo que producía la tierra. Y ahora no, o sea, ahora estamos solas, tenemos que pagar niñeras, las niñeras pues no están interesadas en criar como si lo está interesada una abuela, una Total. tía, una Totalmente. aldea. Y eso marca una diferencia grandísima en la clase de seres humanos que están creciendo, una diferencia enorme en el conocimiento que logra desarrollarse. Estamos dejando solos a nuestros hijos.
nuestros hijos y nuestras hijas para poder atender necesidades y los estamos dejando a expensas de instituciones educativas, pero que también están siendo obligadas a seguir parámetros ya anticuados, al servicio del capitalismo, de la producción en masa, una cantidad de cosas que todavía no hemos sido capaces de transformar, ¿cierto? O los estamos dejando a expensas de aparatos electrónicos o a expensas de personas a las que les pagamos porque obviamente no van a hacer ese trabajo de la misma manera en que lo hicieron nosotros. Entonces, Wow, imagínate todo ese contexto y ahora tratar de escribir esa realidad. Ahora tratar de súper encontrar el difícil. tiempo para esa realidad. Muy difícil. Por eso me ha costado 18 años volver a publicar un libro, porque no he tenido ese espacio, porque las mujeres poetas, que además somos madres, que somos empleadas, que además somos profesionales, no gozamos de ese espacio, de ese privilegio que sí gozan nuestros compañeros poetas o artistas, Impresionante. varones. Y lo que has mencionado, a mí me abre los ojos a muchas cosas que yo mismo desconocía. Bueno, cosas que yo veía pero no lo analizaba. Y cosas que también he visto, pero no lo he llevado hacia esa profundidad como tú lo has llevado. Y esto es también es súper importante porque también le da oportunidad a nosotros los hombres y personas que nos están escuchando o viendo ellos para poder ver a nuestras compañeras de vida, sea una madre, sea una tía, sea en nuestra pareja, de verla desde otra mirada más compasiva, más colaborativa, más si necesitas ayuda, yo estoy aquí. Vamos a echar para adelante y de volver a ese inicio de comunidad. Y sí, me gustaría, mucho antes de finalizar, de que nos compartiera primero, en qué plataformas podemos seguirte, porque sé que este tema va para largo y me encanta bastante. O sea, esto me lo vivo y para otro escenario, claro está, yo te voy a invitar, pero sí, 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 sí. Comparte de dónde te podemos seguir para que así te puedan leer, y te puedan conocer más. Ok, Samuel, antes de compartir esa información que debo confesarte, bueno, ahora te hago el contexto de lo que te quiero decir con eso. Em, Cuando uno concibe la poesía desde la voz social, hay algo importante que tiene que arrancarse de pleno y es el ego. Del ámbito literario, ya hablándolo desde los términos intelectuales, de los que publican, de la academia, hay un afán recurrente porque el quehacer poético cumple expectativas académicas. Entonces se ha llenado una cantidad de pedestales donde están colocados incluso los libros, ¿no? Sobre esos pedestales en los que primero no hay forma de identificarse con esa voz porque la poesía, la lengua que maneja este tipo de poesía está muerta, no Mm, significa nada para el que la está leyendo, es imposible, demasiado abstracta. Entonces, bajo esa premisa, lo primero que uno tiene que machacar, deshacer, borrar es el mm, ego, ¿sí? Entonces, mi poesía, bajo esa premisa, no se ha llenado de estos espacios o no se encuentra muy disponible en todos estos espacios, plataformas digitales y todo este tema. Como comentaste al principio, mis poemas han sido publicados en varias antologías. Se encuentran antologías en físico, pero hay pues una antología que también se tiene acceso en Amazon Book, que es la antología precisamente de la CUGE del 2024, que agradezco muchísimo a su directora Gladys y a ti, Samuel, tomaron a bien seleccionar muchas algunos gracias. de mis poemas y están allí. Hay otros amigos conocidos, como por ejemplo Aaron Parodi, que maneja una plataforma que se llama Papel y Lápiz. En esa plataforma, en este blog, también me pueden encontrar varios de mis textos. No tengo un blog personal, no manejo mucho las redes sociales, pero muy pronto, cuando pueda condensarse esta idea de la publicación del libro acerca de dar a luz y otras sombras, les estaré contando cómo adquirirlo. Pero obviamente la idea es tener también
su formato digital para que otras personas que no pueden acceder a él de manera física, pues también lo puedan leer en otras partes del mundo. Perfecto, perfecto. Bueno, mi gente bella, ya saben dónde encontrarla, en dónde pueden adquirir la obra y en dónde pueden leer y seguirla, pero no obstante, ¿no? Ella sí nos compartirá después, más adelante, en el momento de que tenga alguna plataforma para compartir nosotros esa gran noticia dentro de las redes sociales de Tinta Liderazgo. Pero sí sería chévere para dar será con un broche de oro, de que como empezaste leyendo un poema que me terminó de matar, necesito que me entierres con poesía. Entonces, bueno, permítame un momento. Quiero leer, bueno, te decía que les te contaba o les contaba a todos ustedes que parte de lo que trato de hacer en mi poesía es darle voz, ¿cierto?, a otras mujeres y contar un poco la historia de lo que ha sido todos estos procesos de lucha femenina. Y en esa búsqueda uno tiene que empezar sí o sí por la abuela. Entonces voy a leer un poema que se llama Josefina, así se llamaba mi abuela materna, que hace parte de una serie de poemas que se llaman Los hijos de Fenicia. Entonces es un poema muy sencillito, pero es muy sentido. Josefina. La abuela me nombró antes de dar a luz a mi madre. Dejó en pequeños ovocitos la medida exacta de resiliencia, la forma en que trazo las palabras sobre el papel y ese afán por ocultar emociones en los rincones del cuerpo. La abuela no alcanzó a ser hija. La orfandad llegó prematura y siniestra. El abandono se estacionó en sus manos hasta parecer familia. La abuela no alcanzó a ser niña. El calor de hogar tenía el precio de su trabajo. La escuela fue privilegio de varones. Oculta bajo el alféizar exterior del salón de clases, cifró la figura de las letras y los números. La abuela no alcanzó a ser adolescente. No conoció de cortejos, ni flores en el balcón o guitarras de medianoche. La maternidad llegó como designio en el tiempo acordado para que su vientre empezara a interpretar ciclos y lunas. Entendió en silencio los inmensos sacrificios que esperaba el mundo de su parte y cargó sin queja el peso de la montaña sobre el camino. La Ay, abuela no alcanzó a ser madre. Su cuerpo se agotó de tanto parir y acomodar otros vientres con sus manos. Los días sin descanso desconocieron sus hijos. Ellos crecían deseando marchar, mientras la muerte imitaba el canto de los pájaros. Huyeron los abrazos detrás de sus pasos. El amor fue un tímido susurro de cartas al ausente. No alcancé a vivirla como abuela. Nada queda en Fenicia que me hable de ella. Sin embargo, la busco en los animados pasos de mi madre, en la sazón que me fue negada al cocinar, en los secretos herbolarios que curan casi todo, en el absurdo temor a ser abandonada, en el peso de la otredad que me cuesta soltar. A la abuela. yo no sé. Gracias, amor. Yo no sé, te voy a poner en pusiste mano ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Wow, abuela, wow, gracias a de ti. verdad. Much- Que yo poder Dios hablar de santo. estas mujeres. No están sus nombres en otros libros, así que es obligación de nosotras nombrarlas y dar a conocer sus historias, ¿no? Las historias de las abuelas. La razón Así es. de por qué sufrimos tanto y tenemos tantos conflictos y tantas violencias nace de toda la violencia que se arrojó sobre ellas, ¿no? Sobre sus cuerpos, sobre su historia, sobre las formas en que se les obligó a vivir. Y ay Dios mío, este poema, al igual que desde el inicio, además de que me deja sin palabras, o sea, está cargado de tantas Samuel. cosas, de tantas cosas. En cada línea uno puede irse a crear como un párrafo, más de un párrafo para explicar exactamente lo que se está diciendo, pero es tan vívido, tan cotidiano, tan real, tan histórico, tan colmado de esencia de un pueblo, de grandes mujeres. Bueno, por ahí yo sigo, sigo, sigo y sigo, sigo.
pero puedo decirle que sé que muchas personas que están escuchando, viendo este espacio, han aprendido bastante de ti, su visión de mundo, tus valores, tu cultura y más allá de eso, ese espíritu tan noble que tienes para servir sin esperar nada a cambio. Y muchas gracias por estar aquí. Si sigo de esto me pongo yo mal, pero muchas gracias por haber dado el sí y por estar acá compartiendo cosas tan bonitas, tan de ti, tan bueno. Muchas gracias. Gracias, Samuel. A Y ti, para gracias. ustedes, gracias. Y para ustedes, mi gente bella que nos están escuchando y viendo, si este episodio te ha inspirado y te ha conectado con el mundo de la literatura y las artes, te invitamos a compartirlo con otras personas que, como tú, sueñen en crear, contar y transformar realidades a través del arte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestras redes sociales y en YouTube para que juntos sigamos construyendo puentes culturales y con mucho cariño y amor tejiendo lazos solidarios entre comunidades y países, porque las palabras y el arte nos une y tu voz también forma parte de la historia. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hermanita, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Convierte la inspiración en acción. Suscríbete y comparte. Tinta y Liderazgo continúa contigo.